Listo, Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio aquí en la Yeshiva en Bogotá. Estamos estudiando el último capítulo, última clase de leyes monetarias. Y es el capítulo 15. Y termina con herederos. En cuanto a la herencia de los judíos y las naciones, son dos cosas diferentes. Y las personas a veces cometen el error de convertirse y no saber que hay leyes diferentes. Ahora, aunque parezca más justo, ¿sí?, que es las leyes de los Goim, la Torah tiene estipulado una ley. ¿Ok? Entonces, dice aquí, en el episodio de las hijas de Zelofán, la Torah ordena, si uno muere y no deja hijos, deberías dar sus bienes a su hija. Si uno tiene una hija, deberías dar sus bienes a sus hermanos. Si no tiene hermanos, deberías dar sus bienes a los hermanos de su padre. Si el padre no tiene hermanos, deberías dar su herencia al pariente más próximo y él heredará. Entonces, esto es basado en la sección de Zelofahad, en Bamidbar, números 27:8. La Torah explica que las hijas de Zelofahad tuvieron que casarse con sus parientes para asegurar que la tribu retuviese la porción de la tierra recibida dentro de los límites descritos de la Torah. De no ser así, la tribu en la que pertenecen originalmente perdería esas tierras y se las llevarían las tribus de sus esposos. Sin embargo, el motivo por el cual la Torah no concede a las hijas ninguna porción de la herencia paterna que hacen revelar. ¿Listo? Entonces, empezamos con las herencias. Eso es, ¿ok? Dice, en Devarim la Torah describe el primogénito. Entonces, en cuanto a herencias, tiene que ver mucho quién es el primogénito, ¿ok? Ahora, el primogénito no existe en el mundo no judío, ¿ok? Entonces, puede ser que usted nació primogénito, pero por no ser judío no tiene los derechos o no es contado como primogénito para Hashem. ¿Me hago entender? Entonces, es muy importante porque hay personas que nacen de mamá no judía. Bueno, quién sabe. Y tratan de hacer los ayunos de primogénito. No tienen que hacerlo. Si quieren ayunar, ayunen, pero no porque eres primogénito. Y dice aquí, Devarim 21:16, y será el día que deje en herencia a sus hijos lo que le pertenece. No podrá favorecer al hijo de su esposa amada por encima del primogénito de la esposa que odia, pues debería honrar el primogénito de la esposa que odia, dándole una doble porción de todas sus posesiones, puesto que él es el principio de su vigor y a él concierne la primogenitura. Ahora, nosotros vemos dentro de la Torah problemas como con Jacob, con Esaú, ¿okay?, en cuanto a la primogenitura. Entonces, la Torah explica bien claro que el primogénito lleva la segunda porción, 2 porciones, doble. La Torah explica que el motivo por el cual el primogénito recibe la porción doble es porque el primogénito actúa como delegado del nombre de su padre. Los primogénitos poseen una santidad especial porque ellos ofrecieron sacrificios sobre el altar antes de que la Torah concediera el privilegio de los Kohanim. Además, cuando Hashem se apiadó de los primogénitos judíos, en la última de las plagas de Egipto, fuimos encomendados a rescatarlos. ¿Okay? Entonces, tenemos esa sección. Primero que todo, la herencia es el doble porción para los primogénitos. ¿Listo? Entonces dice aquí, si una persona decide ir con las leyes de su país y no seguir, judío, ¿no?, y seguir las leyes y no seguir las leyes de la Torah, estaría violando totalmente la Torah, ¿ok? Y estaría violando un mandamiento de la Torah, de Oraita. Entonces, en términos de herencia, si usted es judío, tienen que saber la ley judía. Nadie tiene el poder de decidir que tal persona no puede recibir herencia, pues estaría estipulando algo en contra de lo que está escrito en la Torah. Uno dice, no, pues esta persona no recibe herencia porque no guarda la Torah bien, porque no es mi hijo favorito. Eso no se puede hacer, ¿ok? Eso no se puede hacer.
Dice en Talmud Beyamot 62a, conforme comentario de Rashi. Dice, los gentiles no están sujetos a las leyes judías de herencia, las mujeres son iguales a los hombres y el primogénito es considerado como cualquier otro hijo. Sin embargo, ellos sí heredan de sus padres, como está escrito en el Tratado de Kedushim 17, un no judío hereda de su padre de acuerdo con la Torá. ¿Okay? Entonces, en cuanto es que usted se convierte, usted puede recibir la herencia de su ex padre, ¿no? Puede hacerlo. Ahora, no es que el padre Goy está obligado a dárselo, pero usted pudiera recibirlo de su padre no judío. ¿Okay? Ahora, los gentiles no están sujetos a las leyes de herencia. ¿Okay? Las mujeres son iguales que los hombres, ¿sí? Y el primogénito es considerado como cualquier otro hijo, ¿okay? Dentro del mundo no judío. ¿Sí? Sin embargo, ellos sí heredan, o sea, los no judíos sí reciben herencia de sus padres Goy, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, dice aquí, un no judío hereda de su padre de acuerdo con la Torá. ¿Okay? Ahora, recuerden, una cosa es una obligación y otra cosa no es una obligación. Resulta que la Torá concede al primogénito judío a los varones una condición especial y sagrada por encima y más allá de sus contrapartes no judíos, quienes deben dividir la herencia en partes iguales entre hermanos y hermanas. ¿Okay? Eso es lo que hacen los no judíos. ¿Okay? Los no judíos reparten sus bienes igual. En el mundo judío no es así. Primogénito lleva doble porción. Y las mujeres que llevan, o sea, si hay 5 hermanos se dividen y un hermano lleva doble porción. Y entre las mujeres reciben porción, vamos a ver. Cuando se le solicita a un Beit Din que reparta una herencia entre miembros de la familia, los rabinos le explican que de acuerdo a la ley de la Torá, el primogénito recibe una doble porción y las mujeres no reciben nada. Ya voy a explicar por qué. Nada, las mujeres no reciben nada. Mientras que según la ley secular, todos reciben una porción equitativa, hombre, mujer, lo que sea. Ellos, por lo tanto, tienen dos opciones. O aceptan la Torá y las mujeres declaran que no tienen reclamos, o los hijos acuerdan donar parte como regalo a sus hermanas, de modo que reciben una porción equitativa. Entonces, de todas maneras, las mujeres no reciben nada. Solamente que los hombres deciden donar una parte a sus hermanas. ¿Okay? Encima de eso, el primogénito está obligado a sustentar a las hermanas, incluso pagándole la boda hasta que se case. ¿Okay? Entonces, una responsabilidad grande de doble porción de primogénito es ayudar a sus hermanas a casarse con un hombre que tiene pues, la primogenitura o tiene herencia de su padre de la otra familia. Entonces, eso es como es la Torá. Puede sonar injusto, pero esa es la Torá. Entonces, pero no pueden ir en contra de la Torá. Entonces, por lo cual, un hombre bueno, un buen judío que dice, fallecieron los padres, voy a dar mi herencia a mi hermana, no puede hacerlo. Voy a recibir la herencia y el primogénito doble porción y decidimos donarle algo a la hermana y cuidar de ella hasta que se case. Esa es una responsabilidad y así debería ser. Ahora, hoy en Colombia, o hoy en este mundo no judío, lamentablemente, la gente no le importa nada ni de sus hermanos, algunos, no todos, ni sus hermanas, ni que se casen, ni nada, sino entonces piensa que me quiere quitar el dinero y hay una pelea grande. Entonces por eso dividen las herencias iguales. En el mundo judío nos preocupamos por nuestras hermanas que se casen, nuestras hijas que se casen, no que dejarlas abandonadas, mira a ver qué hace y deprimidas en la casa, no. Todo el mundo debería tener familia y casarse. Entonces, cuando hablamos de consagrar el primogénito en Éxodo 3:2, para que un hijo tenga la condición, ¿qué requiere? ¿Qué es un primogénito? Un primogénito es de acuerdo con la definición de la Torá, debe haber nacido de un parto natural. Un parto por cesárea no le concede el título de primogénito. ¿Ok? Por lo cual no califica para los privilegios de doble herencia. Entonces, si usted, bueno, digamos que todos fueran judíos, nacieron judíos, ¿sí? Si usted nació de cesárea, no es primogénito. Si usted es parto normal, ¿sí? A través de una mamá judía, entonces sí es primogénito. No hay otra. No es que, yo
soy primogénito por parto natural de mi mamá no judía y me convierto al judaísmo, entonces soy primogénito. No, no eres primogénito. ¿Ok? Me convertí, entonces como yo soy primogénito de Dios, no. Es que la Torah llama a Israel primogénito, todos deberían, no. Primogénito, una cosa es que nace primero y otra es elegido primero. Por lo cual, el primogénito siempre es el que nace y rompe matriz de parto natural. ¿Bien? Ah, ¿sí? Hay otra ley que en cuanto a la mamá si tuvo un hijo, entonces hay un bebé que tuvo y murió a los 30 días, aborto natural. ¿Ese rompió matriz? No. Entonces, ¿qué es considerado que rompió matriz? Después de 40 días. Si después de 40 días el bebé abortó día 45, ese bebé que abortó, entonces, ese bebé que abortó y rompió la matriz, ese era el primogénito. ¿Ok? Pero ya falleció. Entonces, el segundo que viene y tuvo parto natural, no es primogénito. ¿Ok? Entonces, eso es bastante complicado, por si acaso, ahora, entre los conversos, pues no hay esos problemas de tanto que sea primogénito, sino hasta la segunda generación. ¿Ok? ¿Qué pasa si nace sin hijos varones? ¿Ok? ¿Qué pasa si nace sin hijos varones? ¿Ok? Entonces, dice aquí, solo cuando no hay ningún hijo varón, las hijas pueden heredar de acuerdo a la ley de la Torah. El esposo es el único heredero de los bienes que deja la esposa, mientras con el fallecimiento del esposo, la esposa no recibe ni siquiera un porcentaje de las propiedades de su esposo. La ley civil a veces decreta que la esposa que le sobrevive hereda todo lo que el esposo dejó, o que dependiendo del número de hijos, la esposa tiene derecho de heredar ya sea un tercio o la mitad de los bienes de su esposo. Cabe destacar que todo lo de arriba mencionado aplica si la persona falleció sin dejar testamento, porque si dejó testamento se divide conforme al testamento. Si existe un testamento válido, los bienes de la herencia serán repartidos de acuerdo con las instrucciones. Entonces tenemos, en el mundo judío, eso es otra cosa, si la mujer tiene propiedades y se casa con el hombre judío, dice que conforme a la que tú vas, todos los bienes de la esposa pasan a ser propiedad del esposo. Ahora, esto hará que la gente no se case, porque puede ser que el esposo no tenga nada y la mujer tenga todo, y dice, ¿cómo así que le voy a entregar todo a este hombre que me casé? Entonces se entiende. Entonces, si es así, el hombre nunca se casará, porque la mujer no va a ceder eso, hoy la mujer hoy en día, ¿no? Entonces, lo que se hace es el esposo dice, bueno, pues si nos casamos, pues entonces tienes sus propiedades, o sea, es la propiedad de los dos, pero está bajo tu nombre, por si acaso, para que estés segura. El hombre pudiera ceder no a la herencia, en cuanto al matrimonio, para que se pueda casar, ¿no? Y ya cuando tengan hijos y todo eso se reparte la herencia. Pero aquí dice, los bienes que deja la esposa, mientras que con el fallecimiento del esposo, la esposa no recibe ni siquiera un porcentaje porque todo era de su esposo. Esa herencia que tiene el esposo, y cuando fallece el esposo y quedan vivos la esposa y quedan vivos los hijos, la herencia se reparte conforme a quién. Se reparte a dos hijos. Pero como la mujer tiene que cuidar a los hijos, se le da una tercera parte también a ella. ¿Okay? Esto es si no se dejó testamento. Eso es si fallece. Si fallece la mujer, pues no importa porque la mujer no tenía la herencia, era el padre. Ya cuando fallece la esposa y fallece el esposo, todo queda a los hijos. Solamente cuando fallece el esposo, la herencia a quien queda, si la herencia era de su esposo, para pasar a sus hijos, por lo cual se divide a los hijos y también a la esposa, ¿sí? Porque ella no puede quedar desamparada. Esto es, si no hay testamento. Eso es como lógico, ¿no? Ok, uno diría que sí. Sí. Primogénito recibe doble porción. Porción solo de los bienes paternos que están en posesión del padre al momento de fallecer, como dinero efectivo que tenía en su billetera o caja fuerte o bienes raíces. Por lo tanto, si hay personas que adeudan dinero al padre, el primogénito no recibe una doble porción de ese dinero, como dice el versículo, darle una doble porción de todo lo que se halla con él. Entonces, si hay gente que le debe dinero al papá, se le pagan al primogénito. Ahora, no doble porción, ¿no? Las autoridades contemporáneas
discrepan acerca si el primogénito recibe una doble porción del efectivo. Algunos dicen, no, efectivo no. Algunos dicen sí. Bueno, tiene que ir a su rabino y consultar. Dice aquí, la opinión del rabino va de Joseph, de acuerdo con la opinión de él. El primogénito no recibe una doble porción del efectivo depositado en el banco. ¿Okay? Entonces, la opinión de Rab Ashi Mesas, bueno, ya esa parte la salto. Demandas ilegítimas. Entonces, esto se presta porque la gente no quiere seguir la Torah, entonces quieren demandar. Y cuando demandan, hay un problema porque guardan la ley no judía, pero violan la ley de la Torah. Y cuando violan la ley de la Torah y se queda con la herencia de otra persona, es considerado robo. Y los que roban no entran en parte del mundo viniero. ¿Listo? Entonces dice, cualquier miembro de la familia que no tenga derecho a heredar de acuerdo con la ley de la Torah, le está prohibido ir a la corte no judía con el fin de exigir una parte de división entre los bienes, aun cuando de acuerdo con la ley local tenga derecho de recibir una parte equitativa junto con los demás herederos. Ninguna autoridad rabínica ha permitido nunca que una mujer reclame herencia en una corte sin importar las circunstancias. O sea, la mujer no pudiera demandar, estaría violando una ley de la Torah, demandar a sus hermanos judíos para recibir una herencia, porque la Torah dice no recibe herencia, debería ser mantenida por sus hermanos hasta e incluso pagarle a la boda hasta que se case. Esa es la ley. Entonces, pero en cuanto a la ley colombiana, dice no, tiene que dar la parte. Si ella llegase a demandar a sus hermanos, ella pierde su mundo venidero y ella reclama eso, le quitan una parte, estaría robando conforme a la Torah y perdió su mundo venidero, pero con dinero. Entonces no es así. Esa es la ley de la Torah. Uno puede decir eso es injusticia, debería ser repartido equitativamente. No, no es así. Puede ser que parezca más justo el otro lado, pero no es así. ¿Okay? Nuestra justicia a veces está un poquito distorsionada y eso es duro aceptar. Estas cosas son duras de aceptar. ¿Okay? Por eso uno diría, no, pues el papá se enfoca antes de que fallezca darle algo a su hija. Sí, ya vamos para allá. Sí, ya vamos para allá. Herederos no elegibles, o sea, no se puede demandar. Listo, sigo. Si uno forzó a sus hermanos a darle algo de sus posesiones, de los bienes, contraviniendo la ley de la Torah, es considerado como un robo. Su castigo es más severo que el que recibe un ladrón regular, ya que los ladrones regulares son conscientes de que cometieron muchos crímenes y probablemente se arrepientan algún día. Mientras que en los casos de herencia, las personas que han tomado dinero piensan que lo hicieron por justo derecho y el rechazo a cumplir con la ley de Torah, y eso también es un insulto y por ende una profanación del nombre de Hashem y comete Hilul Hashem, profanación del nombre de Hashem, y eso no hay perdón. Hilul Hashem. El Beit Din debe poner a esta persona involucrada que demandó un jerem, una excomulgación, ¿sí? Hasta que devuelva el dinero ilícito, haciendo su vida miserable, de modo que cumpla con el versículo, devolverá lo robado que robó. ¿Mm? Y los estudiosos de Torah deberían protestar cuando estas cosas pasen. No se puede, o sea, los estudiosos de Torah que ven que esto pasa en las sinagogas deberían protestar. Los estudiosos de la Torah, no cualquier persona. Los estudiosos de la Torah. Listo, ¿tienen preguntas, dudas? Listo, entonces, um, para ayudar a la hija, los padres judíos deberían dejarle algo a ella en vida. Si no lo logra hacer en vida, incluso la ley permite afirmar que hasta el 10% de participación de los bienes a cambio de su firma. O sea, que para que no haya problemas en el gobierno colombiano, estadounidense, lo que sea, en cuanto a herencia, que ella firme que renuncie a la herencia, pero que los hijos le dan el 10% de los bienes. Es lo mismo que donar, ¿no? Solamente que ahora se hace es legal, hasta el 10%. No puede ser que ella reciba igual que los hermanos, tiene que recibir menos. Ahora, en cuanto a que el padre planea dejarle algo a su hija, sería algo muy bueno y no hay nada en contra de eso. Mientras que está en vida, ¿sí? Puede dejarle lo que sea a sus hijas por si acaso y piensa que sus hermanos no van a cuidar de ella. Y en esta sociedad, quién sabe, incluso siendo judíos, no sabemos si los judíos van a cuidar de las hermanas. Por lo cual debería dejar algo a las hijas. ¿Listo? Para protección, por si acaso los hermanos no
se esfuerzan en cumplir la Torá, de que reciban la doble porción y cuidar a sus hermanas, pagarles la boda y se casen y ya están libres de esa responsabilidad. Algunas personas no tienen suficiente temor a Hashem, incluso siendo judíos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ser cuidadoso, hombre, pues hacer eso. Hay instancias, no obstante, que uno puede, aún debería dar un porcentaje de sus bienes a otros que la Torá no considera herederos. La forma aceptada para dar sus posesiones a otros es primero apartar una porción de los bienes para que sea heredado por sus herederos según la Torá. Ya, esta sección es para mis herederos, mis hijos, primogénito, doble porción y mis otros hijos. Una vez que la porción sea considerada y ya dejada, uno puede repartir ahora el resto de los bienes a otros. Ok, tengo otros bienes. Estos son en vida. Uno puede decir, en vida, estos bienes son para herencia. Y estos bienes son para repartir. Incluso, no tiene que ser la hija, puede ser cualquier persona. El rabino, ¿sí? Lo que sea, la tía, la prima, quién sabe. Entonces, a pesar de que las hijas no heredan cuando hay hijos sobrevivientes, uno puede dedicar el dinero para ellas, el resto de sus bienes, tras haber dejado un porcentaje considerable a su hijo, hijos varones, de acuerdo con la ley de la Torá. O sea, si pudiera. ¿Okay? Entonces, nuestros sabios sugieren que debe dejar el 20% de los bienes herederos por derecho, para ayudar a asegurar que cada heredero reciba una cantidad significativa. ¿Okay? Entonces, pudiera seleccionar algo, esto es para mi esposa, esto si me llegó a morir, ¿no? Esto es Beshalom, sí, para mi esposa y para mis hijas y para la sinagoga, quién sabe, lo puede hacer, pero por favor, desde vida. La gente no hace en vida porque no sé por qué la gente piensa que va a vivir para siempre, ¿sí? Un converso puede llevar a la ley no judía a los hermanos no judíos. Pero para mí no hay hermanos no judíos, ¿ok? Eso no existe. ¿Ok? Nosotros no somos hermanos de ninguno no judíos, ¿ok? Ya, perdón. Ahí te corrijo, ¿ok? Porque no vamos a decir que son hermanos los cristianos, católicos, etcétera, ateos, antijudíos. No son hermanos, ¿ok? Entonces, al fin de recibir parte de la herencia, gracias. No. Entonces, ahora, yo sé que dijiste hermanos no judíos, refiriéndote a tus hermanos de sangre no judíos. En ese caso, tampoco. ¿Por qué? Porque si usted se convirtió, pongan atención, si usted se convirtió, usted no es hermano de ellos. O sea, conforme a la ley judía, ya no son sus hermanos. Ahora, si ellos se convirtieron, ¿sí? No puede mandarlos al frente de la corte no judía, sino al frente de la corte judía, por si acaso se pelean. En cuanto a que ellos no son judíos, muy bien, Janine, muy bien, siempre usted puede, como judío, demandar a un no judío al frente de la ley no judía. Puedes hacerlo. La cuestión que hemos sacado aquí en las leyes monetarias es que la corte no judía es muy cruel y puede ser que por ser judío vayan en contra de ti, si saben que eres judío, ¿no? Y puede ser que den en favor al no judío. Entonces, como las leyes del país son muy diferentes, uno piensa que son justicia. Bueno, en cuanto a herencia, es como más justo aquí en los países no judíos. Entonces, la respuesta es, si un hermano judío, no judíos, ¿ok? Uno puede interpretar hermanos judíos, la gente quiere armar hermanos judíos al no judío. No es así. En cuanto a cristianos católicos, ellos no son nuestros hermanos. Primera instancia. Segunda instancia, yo tengo hermanos que nací, que esa es la que creo que dice Janine, que nací con ellos como hermanos no judíos y yo me convertí. Y si yo me convertí, entonces yo puedo demandarlos a ellos en frente de la corte no judía. Sí, porque normalmente no judío no sigue la corte judía, ¿sí? Sino que sigue la corte no judía. Sí puedes hacerlo, pero con la advertencia de que posiblemente, ¿sí? Juzguen a favor de ellos en vez de a favor de ellos si llegan a saber que uno es judío. ¿Ok? Eso es. Entonces, sí pudiera, pero trata de hacerlo pacíficamente. Ahora, recuerda, esta herencia en cuanto a los hermanos es el padre. El padre hay que tratar de convencerlo antes de que fallezca que deje la herencia clara. A veces no la dejan clara y eso es lo que causa peleas y divisiones en las familias. Entonces deje la herencia clara. A veces los padres no quieren hacerlo, sino que dejen la justicia colombiana defender. Ok, si es así, entonces van a la justicia colombiana. Ahora, recuerde,
no está obligado a recibir la herencia. Usted puede incluso renunciar a ella si causa muchos problemas, especialmente si es una herencia idólatra. Hemos hablado, la herencia es una iglesia, la herencia es un cementerio, la herencia es una tienda donde venden ídolos, la herencia es una discoteca, la herencia es un prostíbulo, ¿sí? Entonces uno como que no te puedes beneficiar de esas cosas, no vas a pelear por eso, ¿sí? La herencia es una finca donde hay 5 estatuas de ídolos. Entonces tú puedes decir, bueno, yo solamente quiero esta parte de la finca, no esta parte. Ok, hay leyes en cuanto a detalles y es necesario pues uno conocerlas y, y antes de hacer estas demandas, hacerlo bien. Ok, trate de hacerlo pacíficamente. ¿Listo? Entonces, Janine, si tu respuesta es esa, sí. No existe hermanos no judíos en cuanto a que no sean de sangre, como el hermano cristiano. Es que a veces vienen, digamos, cristianos y dicen, hermanito, ¿cuál hermanito? Yo no soy tu hermanito. ¿Sí? Primero que no, hermanito pequeño, hermanito ni de sangre, ni hermano de tu religión, ni nada de esas cosas. Entonces, a veces se ofende, ¿no? Entonces, y segundo, si yo tengo un hermano no judío, conforme a la ley judía, no es mi hermano más porque me convertí. Ahora, por agradecimiento a mi papá, a mi mamá, yo lo sigo llamando papá, mamá y hermano, está bien. Pero las leyes de hermano no aplican a él. ¿Bien? Ahora, no vamos a decir, tú no eres mi hermano. No hagan eso porque estaría causando enojo contra los judíos. ¿Cómo así? Usted se convirtió a judío y ahora no es parte de la familia. Pero si quiere la herencia. ¿Sí? Entonces no hagan eso. Todavía es tu hermano. Trátelo como hermano. Bien, no hay problema. Pero en cuanto a leyes de hermanos, no aplicaría eso. ¿Listo? Listo. No sé si hay más preguntas. Rap, Shalom. Shalom. Una preguntita. Yo tengo son 2 niñas. En ese caso, si yo llegara a faltar en este momento, o pues más adelante, todavía pues, no he conseguido pareja ni nada, ahí ellas se haría, o es mejor siempre dejar como todo muy bien claro, muy bien las cosas escritas para evitar cualquier inconveniente. No digamos, quieres. En ese aspecto que somos solo mujeres. Sí, pero no quieres que tus hijas estén peleando sobre tu herencia, ¿sí? Entonces, de pronto llevan buena relación, pero eso puede romper relaciones. Es mejor antes de fallecer, ¿sí? Ya llegando por allá a los 60, 70, no sé, ya uno piensa hacer eso. Si uno piensa que no va a vivir tanto, pues entonces piensa hacerlo desde ya. Explicarles a ellas que esto es lo que yo quiero, decirles, incluso dejarlo en un testamento. Incluso escondido el testamento, se lo puede dejar con otra persona, para que cuando uno fallezca, el que tiene el testamento lo abre y mire, esto fue el deseo de tu mamá. A mí nunca me dijo, pero lo dejó. Entonces, no tienen que ellos saber tampoco el testamento si no quieres que sepan. Pero sí, en este caso sería bueno que pues deje los bienes repartidos a ellos. Eso es si no te has convertido, ¿no? Porque si te has convertido, entonces tendrías que dejar algo de herencia separada, ¿sí? Para ellas, decir a tus, bueno, no te has casado, ¿no? Dejar algo de herencia separada para ellos y tienes que dejar algo de herencia, porque, bueno, es que esto es más complicado. La Torah dice que si un judío converso fallece sin hijos, no es tu caso, pero sin hijos, entonces dice que la persona que estuvo más cerca de él, como su amo, el que cuidaba la finca, o el primero que coja la propiedad, es de ellos. ¿Listo? Entonces es un poquito cruel, pero en cuanto a que uno tiene hijas, ahora si tú te conviertes, ves Ratashen tus hijas también. Entonces ahí, pues claro, como está soltera, se deja a ella. Si ellas no se llegan a convertir, y no, o sea, no hablemos de las tuyas, sino de otras, y otras 2 chicas por allá deciden ir y casarse con católicos, no sé, curas, Hasbe Shalom, ¿sí? No tus hijas, otros, con alguien antijudío, lo que sea. ¿Cómo vas a dar tu herencia de judía a gente no judía? Sí, eran tus hijas, ok, pero que se rebelaron contra Hashem. Eso no se puede. Entonces, antes de fallecer, ¿sí? Si logras casarte, pues es de tu esposo. Si no logras casarte, entonces esas herencias van a la comunidad religiosa, no judía, por favor, no judíos. Hay judíos, un montón de gente judíos no religiosos. No, a gente judía religiosa. Le das tus propiedades a ellos.
Ahora yo sé, la ley colombiana dice que si uno vendió la herencia de alguien, le puede quitar la herencia, sí, pero ya es la ley colombiana. Pero tú por lo menos no vas a violar la ley judía. Eso es en cuanto que las hijas se rebelaron contra Hashem. ¿No? Si son unas hijas buenas, si son Benei Noach, y son gentiles justos, dale su porción. ¿Me hago entender? Entonces, las leyes no están blanco y negro. Depende de cada circunstancia de cada persona. Entonces, puede ser que las niñas no se convirtieron y decidieron ser Benei Noach. Ok, se le ayuda, se le da herencia. Si no te casaste. Si te casaste, la herencia queda del papá. ¿Listo? Es complicado. Y el papá se lo da a hijas, los de papá se lo da a hijas Benei Noach. Entonces, sí, puede ser que son hijas Benei Noach. Se lo da a hijas no Benei Noach. No, no se lo puede dar. Es complejo, pero por eso es que, imagínense, si uno no entrenó, educó a sus hijos bien, ¿sí? Entonces se van a beneficiar de la Torah. Por eso hay que ser equitativo y pues seguir la Torah. Bueno, sigo acá. Por último, bueno, me quedan dos más. Listo. Bueno, esto ya lo toqué. Ahora seguimos acá. Ok, ya dije que está con vida. Ok. Ahora, por último, se toca capítulo 16, que dice la Torah y la jurisdicción local. Dice, existen muchas fuentes que esta regla general nuestros sabios transmitieron en posición de la Torá o en lo que respecta a los gobiernos no judíos en distintos lugares de la época de Talmud. Hashem hizo jurar a Israel que no se rebelaran contra las naciones del mundo. Talmud Ketubot 111a. O sea, no se pueden rebelar en cuanto a las leyes colombianas, no pueden, a menos que violen la ley de la Torá. La única diferencia entre este mundo y los días de Mashiach es que Israel no estará subyugada a las naciones. Tratado de Berajot 34b. Hanina, hermano mío, ¿no te das cuenta que esta nación, Roma, le fue concedida el dominio por reino de celestial? ¿Quién puso el gobierno colombiano? ¿Quién lo puso? Hashem. ¿A través de qué? Pues de los actos y los pecados de la nación. Acostumbra rezar por la estabilidad del gobierno, pues si no fuera por su disuasión, cada cual se tragaría vivo al compañero. Si no fuera por la ley colombiana, entonces los colombianos se matarían entre ellos. Eso es lo que dice la Torá. Talmud Sanedrín. El rey puede romper el cerco de una propiedad privada y atravesarla y nadie tiene derecho de objetar. Tratado de Sanedrín 20. No pueden hacer nada porque es un rey no judío. Lo hace porque es la ley del país. Rabbeinu Hakadosh ordenó a que sus hijos respecto a cuatro temas. No vendan los impuestos, no invadan los impuestos, ya que las autoridades pueden destruirlos y confiscar todas sus pertenencias. Talmud Pesahim 112b. Deberían pagar impuestos. Guerrero contra Israel y tomó un cautivo. ¿Sí? De acuerdo con la ley de Rashba, este versículo nos enseña que los judíos están subyugados a los reinos no judíos y están obligados a cumplir sus derechos. Nehemías 9:37 dice, sobre nuestro cuerpo ellos dominan y hacen lo que les place con nuestros animales. ¿Okay? Entonces, no hay que rebelarse con la ley colombiana, a menos que esté pidiéndote que violes un mandamiento negativo, ¿ok? No lo haces, ¿ok? Y tú puedes pelear que por religión no lo deberías hacer, ¿ok? Y por último, Hoshem Mishpat 283.1 dice, si un judío debe dinero a un idólatra y el idólatra falleció y los descendientes no sabían de la deuda, no está obligado a pagar a sus descendientes. ¿Ok? Entonces, uno dice, no, lo justo es pagarle la deuda. No, si usted debía deuda a un goy, ¿sí? Y nadie sabe que usted le debía dinero y falleció, no le tiene que pagar la deuda y fresco no es considerado robo. Si los familiares saben, claro, si saben, dice, este judío de dinero es profanación del nombre, si no pagas, deberías pagarle. Recuerden, y no idolatra, que hemos tocado ya los capítulos de idolatra en cuanto a si le debo o no le pago dinero. ¿Listo? Baruch Hashem. Ok, listo. Preguntas, dudas, porque con eso terminamos el libro completo de leyes monetarias. Habrá mucho más, pero por lo menos si ustedes guardan todas esas leyes o algo se les quedó, seguramente mejorará su parnasá, su sustento, su felicidad, su suerte, ¿no? Como por decirnos que exista la suerte, sino que usted mismo es el que decide su suerte a través de guardar los mandamientos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Rabino, Ya. Shalom, saludos. Shalom. Cuando dice la situación de que una familia, una persona que nació primogénito que no era judío,
hace conversión, ya no es primogénito, ¿correcto? Correcto, no es primogénito. Sí. Ok, ahora es una familia, ¿sí? Que tiene un hijo y no son religiosos. Hacen conversión y ya conversos tienen un hijo. Y yo sé que no abre matriz, pero ¿no aplicaría alguna especie de consideración por la condición del anterior caso? No, tiene que haber matriz. Incluso si nunca tuvo un hijo y se convirtieron y tiene un hijo primogénito y rompe matriz, siendo conversos, bien. Pero si tuvo un hijo no siendo judío y después pasa y se convierte y tiene un hijo, no es primogénito porque no rompió matriz. Son dos condiciones, Okay. ¿sí? Entonces la condición es que rompe matriz y que sea hombre, ¿sí? Entonces esas son las dos condiciones. Si no se cumple una de ellas, no es considerado primogénito. Pueden haber rabinos que digan, no, usted debería ayunar, ser primogénito. No, dígale al rabino, rabino, ¿dónde dice eso? Muéstrame dónde yo tengo que... Te puedes sacar un montón de cosas. No, yo quiero saber dónde dice, ya, punto, eso es. Entonces, porque a la otra estuve aquí una persona no judía ayunando y estaba casi pálido, y era un hombre de 65 años, creo que era. Entonces, yo no tenía que ayunar. No tenía que ayunar. ¿Quién te dijo que ayunar? Es que soy primogénito. ¿Cómo sabes que eres primogénito? ¿Sí? ¿Qué son las leyes de primogénito? La gente no sabe. Entonces, no, cuidado. Puede ser que la mamá abortó 5 veces y él nació, es primogénito. No, tampoco. Entonces, sí, no hay consideración en eso, sorry. Sí. Hay dudas a veces. Si uno no sabe si un aborto natural, el bebé tenía 40, 39, 42, no sabía cuántos años tenía, días tenía. Entonces, si es antes de los 40 días, no es considerado que rompió matriz porque no se le entregó un alma al bebé. Entonces, no es primogénito. Si es después de los 40 días, se le entrega un alma al bebé. Entonces, si no sabe, no sabía qué día era, y le hace un bebé después, hay duda si este es el primogénito o no, porque usted no sabía los días exactos. Entonces, siendo judío, ¿no? Siendo judío. Entonces, le hago redención de los primogénitos, si lo haces, pero sin verajá, para asegurarnos, de pronto sí es, de pronto no es. Hago todo el rito, hago todo, y hago la bendición, sin verajá, sin el nombre de Hashem, y hago el acto porque hay safek, ¿sí? Safek de oraita, que es el estricto. Ok, otro caso, si la persona, el hombre que era primogénito, al hacer conversión, se anula esa primogenitura y después con el tiempo de ser judío, él descubre o se da cuenta de que su mamá y su abuela sí eran judías. ¿Recupera la condición? Listo, muy bien. Entonces su mamá nomás. Si su mamá sabe que es judía y sabe que que ella no tuvo un aborto antes natural, entonces, y ella le dice, yo no tuve ningún aborto natural, se le cree y ya. Entonces, en ese caso, sí, ahora sí pasa a ser primogénito. Sí, correcto. Muy buena pregunta. Sí, correcto. Sí, porque siempre era judío. Sí. Sí, bueno, gracias. Listo. Bueno, con eso terminamos. Shalom. Entonces, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos nuevamente para el resto del lunes con la clase de Gemara a las 7:30. Besrat Hashem. Shalom. Shalom, Rab. Shalom. Bye.